Cada domingo, sin falta, la abuela Jezabel se levantaba antes del amanecer. Bienvenido y disfruta de la historia. La luz tenue se colaba por las rendijas de las cortinas, mientras sus manos, arrugadas pero firmes, acariciaban con ternura el viejo cuaderno de recetas heredado de generaciones. El ritual era siempre el mismo: abrir las ventanas de la cocina para que el aire fresco de Madrid inundara la estancia, atar con decisión su delantal de flores y comenzar la preparación del plato que nadie en la familia se atrevía a tocar sin su permiso. Violenta Contagu, lo llamaba ella, pero no era como ninguna otra versión en la ciudad. Tenía una cierta profundidad, una calidez que permanecía en la lengua, como si estuviera sazonada con el recuerdo mismo. La casa de la abuela, ubicada en un barrio tradicional madrileño, se convertía cada domingo en el epicentro familiar, un lugar donde el tiempo parecía detenerse entre aromas de hierbas frescas y el burbujeo constante de la salsa. Los nietos llegaban por la tarde, llenando la pequeña casa con risas y relatos, pero siempre había un silencio sagrado cuando se destapaba la olla. El aroma por sí solo hacía que hombres adultos se emocionaran. Y cada vez que alguien pedía la receta o Jezabel simplemente sonreía y negaba con la cabeza, sus ojos brillantes con un secreto que parecía trascender las palabras. No está escrita, decía con voz suave pero firme, se lleva adentro. Entre los nietos, Mataseo era el más cercano a ella, tranquilo, reflexivo y siempre dispuesto a ayudarla a poner la mesa, secar los platos o recoger hierbas frescas del pequeño huerto del patio. A menudo se sentaba en la puerta de la cocina, simplemente observándola remover la olla con ese movimiento circular y constante que ella aseguraba era el secreto para que los sabores se mezclaran correctamente. A los 27 años, Mataseo era el único que seguía viniendo todos los domingos, incluso después de que los demás se volvieran demasiado ocupados, demasiado distantes. Su vida como arquitecto recién graduado en un prestigioso estudio de la capital le dejaba poco tiempo libre, pero nunca faltaba a la cita dominical. Para él, aquellas tardes representaban mucho más que una comida familiar, eran un ancla en un mundo que giraba demasiado rápido. «Abuela, algún día tendrás que enseñarme», le decía de vez en cuando, mientras la observaba añadir con precisión los ingredientes que nunca medía, sino que calculaba con el instinto adquirido tras décadas de práctica. «Cuando sea el momento», respondía ella invariablemente, con una sonrisa enigmática que dejaba a Mataseo con más preguntas que respuestas. La familia bromeaba diciendo que la abuela se llevaría el secreto a la tumba, pero nadie imaginaba cuán pronto esa broma se convertiría en una dolorosa realidad. Entonces, una mañana de primavera, algo cambió. El sol madrileño entraba por las ventanas con la misma intensidad de siempre. Los pájaros cantaban en el pequeño limonero del patio, pero había un silencio inusual en la casa. La abuela Jezabel no bajó a preparar el desayuno. Mataseo, que había decidido quedarse a dormir la noche anterior tras notar a su abuela inusualmente cansada, subió las escaleras con un presentimiento que le oprimía el pecho. Llamó suavemente a la puerta de su habitación. No hubo respuesta. La encontró en su sillón, con los ojos cerrados, las manos dobladas pacíficamente sobre su regazo. Una suave sonrisa descansaba en sus labios. Se había ido durante la noche, silenciosamente, como había vivido, sin hacer ruido, sin molestar a nadie. El funeral fue modesto, tal como ella hubiera querido. La familia se reunió, pronunció palabras amables y lloró la pérdida de aquella mujer que había sido el pilar inquebrantable para todos ellos. Pero Mataseo sentía algo más profundo, no solo dolor, sino un silencio aterrador, donde antes había existido la tradición, el ritual, la seguridad de lo conocido.
Su primo Gonzalo puso una mano sobre su hombro durante el entierro. «Era mayor, Mataseo. Tuvo una buena vida», dijo, intentando consolarlo. Pero Mataseo sabía que no era solo la muerte lo que le dolía. Era la sensación de que algo invaluable se había perdido con ella, algo que no podía explicar, pero que sentía como una ausencia física. Las semanas siguientes pasaron en una nebulosa de trámites, papeleos y la inevitable reorganización que sigue a la muerte de un ser querido. La casa debía ser vaciada eventualmente, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que pronto sería vendida. Ninguno de los hijos o nietos tenía la intención de mudarse allí, y mantener una propiedad vacía en pleno Madrid era un lujo que nadie podía permitirse. Un domingo, aproximadamente un mes después del funeral, Mataseo se encontró caminando hacia la casa de su abuela casi por instinto. Era la hora en que normalmente estaría preparándose para ir a comer con ella. Las calles del viejo barrio parecían extrañamente silenciosas, o quizás era solo su percepción. Cuando llegó frente a la puerta de madera desgastada, sacó la llave que aún conservaba y entró. La casa estaba siendo desmantelada poco a poco. Cajas de cartón se apilaban en el recibidor, etiquetadas con los nombres de diferentes miembros de la familia. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, dando al lugar un aspecto fantasmal. Mataseo no podía soportar ver las pertenencias de su abuela empaquetadas como cosas ordinarias, despojadas del significado y la historia que ella les había dado. Con pasos lentos pero decididos, se dirigió a la cocina, el corazón de la casa, donde todo todavía olía ligeramente a hoja de laurel y tomate cocido a fuego lento. Se detuvo junto al mostrador donde ella, una vez, tarareó viejas canciones de amor mientras cocinaba y extendió la mano hacia su olla favorita, aquella en la que siempre preparaba el plato dominical. Algo tintineó cuando la movió. Curioso, Mataseo examinó la olla con más detenimiento. Parecía normal, con su exterior de hierro fundido ennegrecido por años de uso constante. Pero cuando la giró en sus manos, notó algo inusual. El fondo no sonaba macizo como debería. Golpeó suavemente y confirmó su sospecha. Había un doble fondo. Con cuidado, usando la punta de un cuchillo de cocina, Mataseo logró levantar lo que efectivamente era un falso fondo. Debajo, protegido del calor y del tiempo, había un pequeño sobre amarillento, sellado y etiquetado con tinta desvanecida que reconoció como la caligrafía de su abuela. Para quien realmente quiera saber. Con manos temblorosas, Mataseo abrió el sobre, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo transformador. Dentro había una nota manuscrita en un italiano antiguo. Sabía algo del idioma gracias a sus estudios de arquitectura y viajes. Así que leyó lentamente. Si encontraste esto, significa que te quedaste cuando los demás se fueron. Este plato que todos aman no era mío. Pertenecía a una mujer que nunca conociste. Su nombre era Luriatina. Ella fue la primera esposa de tu abuelo y murió en la guerra. Con su bebita, tu abuelo la amaba más allá de las palabras. Cuando me casé con él, encontré su receta en su maleta. Se la cociné la primera semana de nuestro matrimonio y lloró. No porque supiera igual, sino porque la trajo de vuelta por un momento. Pensé en esconderla, borrarla, pero no pude. Así, aunque la honré cada domingo, el amor es lo suficientemente grande para contener incluso a aquellos que vinieron antes que nosotros. Recuerda eso, y si eliges llevar esta receta, cocínala con el corazón. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0.
me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando, Mataseo se sentó a la mesa de la cocina y lloró, como un niño. Toda su vida había creído que ese plato era la creación más preciada de su abuela. Pero no había nacido de ella, sino que era heredado del dolor, del sacrificio, de un amor tan profundo que sobrevivió generaciones. Las palabras resonaban en su mente mientras intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Su abuelo Fernando, a quien apenas había conocido antes de que falleciera cuando Mataseo tenía 8 años, siempre había sido una figura algo distante en las historias familiares. Ahora entendía por qué. Había una parte de su vida que nadie mencionaba. Un capítulo anterior que incluía a otra mujer y a una hija que nunca llegó a crecer. Mataseo se levantó y comenzó a abrir los viejos cajones de la cocina, buscando más pistas sobre esta revelación. En uno de ellos, debajo de manteles bordados a mano, encontró un cuaderno desgastado con páginas amarillentas. Lo abrió con reverencia y descubrió que era un diario, escrito en una mezcla de español e italiano, con la letra de su abuela cuando era joven. Las primeras entradas hablaban de su llegada a España desde Italia en 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Era una joven viuda de 25 años que había perdido a su marido en el conflicto y buscaba un nuevo comienzo en Madrid, donde tenía un primo lejano. Describía el miedo, la incertidumbre, pero también la determinación de construir una nueva vida. Hoy conocí a un hombre, decía una entrada fechada en octubre de 1946. Se llama Fernando. Tiene ojos tristes, pero cuando sonríe es como si el sol saliera después de una larga tormenta. Me dijo que también conoce el sabor del dolor. Las páginas siguientes narraban el desarrollo de su relación, encuentros casuales que se volvieron intencionados, conversaciones que duraban horas, el lento proceso de 2 personas heridas aprendiendo a confiar nuevamente. Y luego, la revelación. Fernando me habló de Luriatina hoy. Me mostró su fotografía. Era hermosa, con ese tipo de belleza italiana que me recuerda a mi hogar. Me contó cómo la conoció en Florencia antes de la guerra, cómo se casaron apresuradamente cuando comenzaron los conflictos y cómo la perdió junto con su bebé durante un bombardeo en 1943, mientras él estaba lejos, luchando. Me pregunto si debería alejarme, si su corazón tiene espacio para alguien más, pero cuando me mira, siento que quizás el amor no tiene límites como creíamos. Mataseo pasó horas leyendo, descubriendo una historia de amor que nunca había sido contada en las reuniones familiares. Aprendió cómo su abuela había encontrado la receta de Luriatina entre las pocas posesiones que Fernando había salvado y cómo, en un acto de extraordinaria compasión y sabiduría, decidió no enterrar ese pasado, sino honrarlo. Cociné su plato hoy, escribió Gisabel en una entrada de 1947. Fernando lloró al probarlo. Dijo que no era exactamente igual, que nadie podría replicarlo perfectamente, pero que le recordaba a ella. Me pregunté si había cometido un error, si había abierto una herida, pero luego me tomó la mano y me dijo: «Gracias por no pretender que ella nunca existió. Creo que hoy entendí lo que es realmente el amor. No es posesión, es honrar todas las partes de quienes amamos, incluso aquellas que nunca llegaremos a conocer completamente». A medida que avanzaba en la lectura, Mataseo descubría cómo ese plato se había convertido en una tradición dominical. No era simplemente una receta familiar, era un acto de memoria, un puente entre 2 mujeres que nunca se conocieron pero que amaron al mismo hombre, una celebración de la continuidad del amor a través del tiempo y la pérdida. El diario terminaba abruptamente en 1950, quizás cuando la vida se volvió demasiado ocupada con la llegada de los hijos.
pero había suficiente para que Mataseo entendiera la profundidad del secreto que su abuela había guardado toda su vida. Mientras cerraba el cuaderno, su teléfono vibró con un mensaje. Era su prima Elena. ¿Dónde estás? Estamos repartiendo las cosas de la abuela. Tienes que venir a elegir lo que quieres quedarte antes de que lo donemos todo. Mataseo miró a su alrededor, a la cocina que ahora parecía un santuario de historias no contadas. Tomó una decisión instantánea. Respondió: ya elegí. Me quedo con la cocina, toda ella. Su prima respondió casi inmediatamente: ¿qué quieres decir? ¿Los utensilios? No, escribió Mataseo. La casa. Quiero comprar la casa. Hubo un largo momento sin respuesta y luego: ¿estás seguro? Es una casa vieja, necesita reformas. Estoy seguro, respondió simplemente. Esa noche, Mataseo durmió en la antigua habitación de su abuela, rodeado de los ecos de una vida que apenas comenzaba a comprender verdaderamente. A la mañana siguiente, se levantó con una claridad que no había sentido desde la muerte de Huatetzabel. En las semanas siguientes, mientras negociaba con sus tíos y primos la compra de la casa, utilizando todos sus ahorros y pidiendo un préstamo considerable, Mataseo comenzó a investigar más sobre Luriatina y su historia. Contactó con archivos en Italia, buscó registros de matrimonio y defunción, y poco a poco fue reconstruyendo la vida de esta mujer que, sin saberlo, había influido tan profundamente en su familia. Descubrió que Luriatina Bonfanti había sido una profesora de literatura en Florencia, apasionada por Dante y la poesía del Renacimiento. Había conocido a Fernando durante un verano en que él estudiaba arquitectura en Italia, justo antes de que estallara la guerra. Se casaron impetuosamente, contra los deseos de ambas familias, en una pequeña ceremonia en 1941. La niña, a quien habían llamado Estela, nació en 1942 y ambas murieron durante un bombardeo en 1943 mientras Fernando servía en el frente. Entre los documentos que logró obtener, Mataseo encontró algo particularmente conmovedor. Una carta que Luriatina había escrito a Fernando poco antes de morir, que nunca llegó a enviarse y que había sido recuperada de entre los escombros por un vecino y guardada hasta que Fernando pudo reclamarla después de la guerra. Mi querido Fernando, comenzaba la carta. Mientras escribo estas líneas, Estela duerme a mi lado, pacífica, a pesar del caos que nos rodea. Se parece tanto a ti, especialmente cuando frunce el ceño concentrada, como si estuviera resolviendo algún gran problema arquitectónico en sus sueños de bebé. Hoy preparé tu plato favorito, aunque apenas hay ingredientes en la ciudad. No quedó como debería, pero el aroma llenó nuestro pequeño apartamento y por un momento sentí que estabas aquí con nosotras, seguro y en casa. Es extraño como un simple plato puede contener tanto amor, ¿verdad? Es solo comida, y sin embargo, cuando lo preparo, pongo en él todo lo que siento por ti, todas nuestras esperanzas para el futuro. Cuando regreses, te prometo que lo cocinaré exactamente como te gusta. Hasta entonces, sigue este aroma en tus sueños y encuentra el camino de regreso a nosotras. Con cada descubrimiento, Mataseo sentía que entendía mejor no solo a su abuela y a su abuelo, sino también el significado más profundo de la tradición dominical que había marcado su infancia. No era simplemente una comida, era un acto de memoria, de honra, de continuidad. Ese domingo, Mataseo cocinó el plato solo. Siguió sus instintos, escuchó el sonido de la voz de su abuela en su memoria y leyó la carta una y otra vez. La receta estaba cuidadosamente detallada en una hoja separada que había encontrado junto a la carta, la proporción exacta de carnes, el tiempo de cocción de cada ingrediente, el momento preciso para añadir las hierbas. Cuando lo probó, lloró.
no porque fuera perfecto, sino porque contenía el alma de dos mujeres, una perdida en el tiempo, la otra que había elegido llevarla adelante. ¿Has escrito el mensaje que esperas que la gente ponga en los comentarios al llegar hasta este punto? ¿O te gustaría que lo comente más tarde? Mientras supervisaba las renovaciones de la casa de su abuela, Mataseo seguía investigando, recopilando fragmentos de dos vidas entrelazadas por el amor y la pérdida. En un rincón del desván, descubrió una caja de zapatos llena de fotografías en blanco y negro. Entre ellas había una particularmente especial, una mujer joven con un bebé en brazos, de pie frente a una ventana por la que entraba la luz del sol italiano. En el reverso, con tinta descolorida, decía simplemente Luriatina y Estela, Florencia, 1943. La imagen golpeó a Mataseo con una fuerza inesperada. Era la primera vez que veía a Luriatina y a la niña que nunca llegó a crecer. Tenían rostros reales ahora. No eran ya simplemente nombres en una carta. La mujer en la fotografía tenía una belleza clásica italiana, con ojos grandes y expresivos que miraban a la cámara con una mezcla de orgullo maternal y un toque de melancolía, como si presintiera el futuro que les esperaba. En su exploración de la casa también encontró, oculto en un compartimento secreto del viejo escritorio de su abuelo, un cuaderno de bocetos de arquitectura. Las páginas estaban llenas de dibujos de edificios florentinos, pero entre ellos había bocetos de una mujer leyendo, durmiendo, riendo, Luriatina, capturada por la mano amorosa de su esposo. Y en las últimas páginas, dibujos de otra mujer, su abuela Jezabel, también joven, también hermosa, con ese aire de determinación tranquila que Mataseo recordaba tan bien. Lo más sorprendente era que los dibujos no estaban separados, como si pertenecieran a capítulos distintos y cerrados de la vida. Estaban entremezclados, a veces en la misma página. Luriatina leyendo junto a una ventana en un boceto y Jezabel cocinando en otro justo al lado, como si en la mente y el corazón de su abuelo las dos mujeres coexistieran en una extraña pero hermosa armonía. Una tarde, mientras revisaba los documentos legales de la casa en el despacho de un notario, Mataseo se encontró con algo inesperado: el testamento original de su abuelo. Entre las disposiciones habituales sobre propiedades y pertenencias, había un párrafo especial: a mi esposa, Jezabel, quien tuvo la sabiduría y el corazón para honrar el pasado mientras construíamos nuestro futuro, le dejo el cuaderno de recetas de la familia Bonfanti, con la esperanza de que continúe la tradición que ha mantenido viva con tanto amor. Y cuando llegue el momento, confío en que sabrá a quién pasarlo. Mataseo se dio cuenta de que su abuela había cumplido ese deseo al dejarle la receta a él, escondida donde solo alguien verdaderamente interesado la encontraría. Le había legado no solo un plato, sino toda una historia, una responsabilidad, una forma de entender el amor que trascendía lo convencional. Con cada descubrimiento, con cada pequeña pieza que añadía al rompecabezas, la decisión de Mataseo se solidificaba. No era solo la casa lo que quería preservar, era la historia, que contenía el legado de amor, pérdida y continuidad que representaba. 3 meses después de la muerte de su abuela, cuando la casa estaba casi completamente renovada, pero conservando cuidadosamente su esencia original, Mataseo tomó otra decisión radical. Renunció a su trabajo en el prestigioso estudio de arquitectura donde había comenzado su carrera profesional. «No entiendo», le dijo su jefe, un arquitecto reconocido internacionalmente. «Tienes un futuro brillante aquí, Mataseo. Estás a punto de ser ascendido». «Lo sé», respondió Mataseo con calma, «y estoy agradecido por todo lo que he aprendido. Pero he descubierto que tengo otro propósito, algo que necesito hacer».
Su familia reaccionó con similar incredulidad cuando les comunicó su plan: transformar la planta baja de la casa de 1900, su abuela, en un pequeño restaurante, un lugar íntimo donde continuaría la tradición culinaria que había heredado. «Pero tú eres arquitecto, no cocinero», protestó su madre. «Has estudiado durante años para esto». «Y seguiré siendo arquitecto», explicó Mataseo. «De hecho, yo mismo he diseñado la reforma, pero también seré cocinero. La abuela me enseñó más de lo que creía». Su padre, el hijo mayor de Jezabel, lo miró con una expresión indescifrable antes de preguntar: «¿Es por esa receta? ¿La famosa giolenta con tagú?» «En parte», admitió Mataseo, sin revelar aún el secreto completo. Sentía que no era su historia para contarla, al menos no todavía, no hasta que el restaurante estuviera abierto y pudiera honrar adecuadamente a las dos mujeres cuyas vidas habían hecho posible ese momento. «Estás loco», dijo su hermana, Laura, pero había una nota de admiración en su voz. «Completamente loco, pero si alguien puede hacer que funcione, eres tú». Los meses siguientes fueron una vorágine de actividad. Mataseo dividió su tiempo entre completar la renovación de la casa, aprender los secretos culinarios que iba descubriendo en las notas esparcidas por la casa y desarrollar el concepto del restaurante. Quería que fuera un lugar donde la comida no fuera simplemente sustento, sino memoria, conexión, historia. Contrató a un chef experimentado para que le ayudara a refinar sus habilidades y adaptó la receta original para crear un menú limitado pero exquisito que complementara el plato principal. Cada elemento del menú tendría una historia, un significado, una conexión con el pasado que ahora consideraba su responsabilidad preservar. El espacio en sí mismo fue diseñado para honrar tanto la historia italiana como la española que se entrelazaban en su familia. Muros de piedra expuesta, mesas de madera maciza hechas a mano, iluminación cálida que invitaba a la intimidad y la conversación. En las paredes, en marcos simples pero elegantes, colgó fotografías en blanco y negro, Luriatina con su bebé, su abuelo Fernando como un joven estudiante en Florencia, su abuela Jezabel recién llegada a España, y luego el matrimonio, los hijos, los nietos, toda la historia familiar desplegada cronológicamente, culminando con una fotografía reciente de la casa restaurada. Pero el elemento central, el corazón del restaurante, era una pequeña vitrina iluminada suavemente, donde exhibió, protegida por un cristal, la carta original de Luriatina a Fernando, junto con la nota que su abuela había dejado para él en la olla. Debajo, una placa discreta explicaba brevemente la historia, en memoria de dos mujeres que nunca se conocieron, pero que compartieron un amor que trascendió el tiempo y la pérdida. Sus recetas, como sus vidas, se entrelazan en cada plato que servimos. La noche antes de la inauguración, Mataseo invitó a toda su familia a una cena privada. Era un domingo, por supuesto. Cuando todos estuvieron sentados alrededor de la mesa larga que ocupaba el centro del comedor principal, Mataseo les contó por fin toda la historia. Luriatina y Estela, la receta encontrada, la decisión de su abuela de honrar en lugar de borrar, la carta que había descubierto. Se hizo un silencio profundo cuando terminó de hablar. Su padre tenía lágrimas en los ojos. «Nunca lo supe», dijo finalmente. «Ella nunca mencionó a esta mujer, a esta primera esposa». «Quería proteger la historia de vuestro padre», explicó Mataseo suavemente. «No quería que sintierais que erais secundarios de alguna manera, pero al mismo tiempo no quería borrar a Luriatina de la historia. Así que encontró esta manera de honrarla a través de su receta, a través de la comida que nos reunía cada domingo». «Es extraordinario», murmuró su tía Carmen, «que fuera capaz de tanto».
tanto amor, tanta generosidad. Y ahora, continuó Mataseo, quiero seguir honrando esa tradición, no solo para nuestra familia, sino para todos los que vengan aquí, porque creo que hay una lección en esta historia que todos necesitamos, que el amor no es una cosa limitada, que no disminuye cuando se comparte o se extiende hacia el pasado. Luego sirvió el plato, la Jolenta con tagú, que había perfeccionado durante meses de práctica. El aroma llenó la habitación, exactamente como lo recordaban de los domingos en casa de la abuela, y por un momento todos sintieron que ella estaba allí con ellos de nuevo. Cuando probaron la comida, hubo exclamaciones de sorpresa y placer. «Es exactamente igual», dijo su prima Elena con asombro. «¿Cómo lo lograste?» Mataseo sonrió, pensando en todas las noches que había pasado en la cocina, intentando, fallando, volviendo a intentar. «La abuela dejó más pistas de las que creía», respondió. «Y además hice lo que ella me enseñó sin palabras, cocinar con el corazón». Más tarde, cuando todos se habían ido y Mataseo estaba solo en la cocina, lavando los últimos platos a mano como su abuela siempre había hecho, sintió una extraña sensación de paz. Era como si la casa misma suspirara satisfecha, como si las historias que contenía hubieran encontrado finalmente su lugar adecuado. ¿Has sentido alguna vez que una receta familiar guardaba más secretos de los que parecía? Si es así, comparte tu experiencia en los comentarios. Al día siguiente, el restaurante Casa Jezabel abrió sus puertas al público. Mataseo había decidido mantener la capacidad limitada, solo 10 mesas, para garantizar que cada plato, cada experiencia, recibiera la atención que merecía. Había sido selectivo con la publicidad, prefiriendo el boca a boca y una presencia discreta en redes sociales, donde compartía no solo imágenes de la comida, sino fragmentos de la historia que había descubierto. Para su sorpresa, las reservas comenzaron a llegar casi de inmediato. Al principio pensó que era simple curiosidad, o amigos y familiares mostrando su apoyo, pero pronto quedó claro que había tocado una fibra sensible en las personas. La gente venía no solo por la comida, que rápidamente ganó una reputación excepcional, sino por la historia. Un crítico gastronómico que visitó el restaurante en su segunda semana escribió: «En Casa Jezabel no solo se alimenta el cuerpo, sino también el alma». Cada plato cuenta una historia de amor, pérdida y continuidad que resuena profundamente en nuestros tiempos fragmentados. Es un recordatorio de que nuestras historias familiares, con todas sus complejidades y secretos, merecen ser preservadas y honradas. El artículo atrajo aún más atención, y pronto Mataseo se encontró con reservas completas para los próximos 3 meses. Tuvo que contratar más personal, pero se mantuvo firme en su visión. Él mismo prepararía la Jolenta con tagú cada domingo, siguiendo el ritual exacto que había observado a su abuela realizar durante toda su vida. Mientras el restaurante florecía, Mataseo continuaba con su investigación. A través de contactos en Italia, logró localizar a algunos parientes lejanos de Luriatina que aún vivían en Florencia. Una prima segunda, Valeria, una mujer mayor que recordaba vagamente haber oído hablar de la prima que se casó con un español antes de la guerra, quedó asombrada al descubrir esta conexión con su pasado. «Tenemos algunas fotografías viejas», le dijo por videoconferencia, revolviendo en un álbum desgastado. «Mira, esta debe ser Luriatina cuando era joven, en la escuela», dijo Valeria, mostrando una fotografía descolorida de un grupo de niñas con uniformes escolares, señalando a una de ellas con un rostro sereno y decidido. «Y esta es de una reunión familiar antes de la guerra. Creo que aquí tenía unos 18 años». Mataseo observaba con fascinación estas ventanas al pasado, piezas adicionales del rompecabezas que había estado armando.
¿Sabías que era profesora de literatura?, preguntó. Sí, la familia estaba muy orgullosa. En aquellos tiempos no era común que las mujeres tuvieran educación universitaria. Era brillante, según cuentan, y valiente. Cuando la familia se opuso a su matrimonio con un extranjero, simplemente se marchó. Era así de decidida cuando creía en algo. Esta descripción coincidía perfectamente con la impresión que Mataseo había formado a través de cartas y fotografías. Una mujer de convicciones firmes, apasionada por la literatura y lo suficientemente valiente para seguir su corazón, incluso en tiempos de guerra y convenciones sociales estrictas. Valeria prometió enviarle copias de las fotografías y cualquier otro documento que pudiera encontrar relacionado con Luriatina. «Es extraño», dijo antes de despedirse. «¿Cómo alguien que murió antes de que naciéramos puede seguir influyendo en nuestras vidas?» Esas palabras resonaron profundamente en Mataseo mientras continuaba dividiendo su tiempo entre la gestión del restaurante y su investigación cada vez más amplia. Con cada descubrimiento, con cada nueva pieza de información, sentía que estaba recuperando no solo la historia de Luriatina y su abuelo, sino también una parte de sí mismo que nunca había sabido que faltaba. Un domingo particularmente ocupado, casi 6 meses después de la apertura del restaurante, Mataseo estaba en la cocina preparando el plato especial cuando notó a una mujer mayor sentada sola en una mesa del rincón. Algo en su postura, en la forma en que observaba todo con atención casi científica, le llamó la atención. Cuando el servicio se calmó un poco, se acercó a su mesa. «Espero que haya disfrutado de la comida», dijo con una sonrisa cálida. La mujer lo miró con ojos sorprendentemente penetrantes para su edad. «Extraordinaria», respondió con un acento italiano apenas perceptible. «Me recordó a mi infancia en Florencia». Mataseo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Es usted de Florencia?», preguntó, intentando mantener un tono casual. «Nací allí, sí, aunque he vivido en muchos lugares desde entonces». Hizo una pausa, estudiándolo. «Tú eres Mataseo, ¿verdad? El nieto de Jezabel». Ahora Mataseo estaba verdaderamente sorprendido. «Sí, pero ¿cómo lo sabe?». La mujer sonrió, una sonrisa que parecía contener décadas de secretos. «Mi nombre es Bianca Bonfanti. Luriatina era mi tía». El mundo pareció detenerse por un momento. Mataseo se sentó lentamente en la silla frente a ella, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. «Pero ¿cómo?», comenzó, sin poder formular una pregunta coherente. «Leí sobre tu restaurante en una revista italiana», explicó Bianca. «La historia me resultó familiar, demasiado familiar para ser coincidencia, así que decidí venir a ver por mí misma». «No puedo creerlo», murmuró Mataseo. «He estado buscando conexiones con la familia de Luriatina durante meses. Encontré a Valeria». «Mi prima», asintió Bianca. «Me llamó después de hablar contigo. Fue entonces cuando supe que tenía que venir». Durante las siguientes horas, mucho después de que el restaurante cerrara, Mataseo y Bianca permanecieron sentados en esa mesa del rincón, intercambiando historias, llenando vacíos, conectando sus vidas a través del puente improbable de 2 mujeres que nunca se conocieron. Bianca había sido solo una niña cuando su tía murió, pero la recordaba vívidamente, su risa musical, su pasión por los libros, la forma en que hacía que las historias cobraran vida. «Y recuerdo cuando conoció a Fernando», añadió. «Fue como si hubiera encontrado la otra mitad de su alma. Nunca había visto a nadie tan completamente feliz como lo fue durante ese breve tiempo». Le habló de cómo la familia había intentado persuadir a Luriatina de que no se casara con un extranjero en tiempos tan inciertos, de cómo ella había defendido su amor con fiereza.
Mi madre decía que ella siempre supo que tendrían poco tiempo juntos, pero que prefería vivir plenamente ese poco tiempo que pasar una vida entera preguntándose qué hubiera sido. Mataseo, a su vez, le contó sobre su abuela, sobre cómo había honrado la memoria de Luriatina a través de ese plato dominical, sobre cómo había encontrado la manera de abrazar el pasado de su esposo en lugar de competir con él. «Es extraordinario», dijo Bianca, secándose una lágrima. «En mi familia siempre pensamos que Fernando había simplemente seguido adelante, olvidado. Nunca supimos que encontró a alguien que entendiera tan profundamente lo que había perdido». «Mi abuela era así», respondió Mataseo con orgullo. «Veía más allá de lo obvio, entendía el corazón de las personas». Antes de marcharse, Bianca abrió su bolso y sacó un pequeño paquete envuelto en papel de seda. «Valeria me dijo que estabas recopilando recuerdos de Luriatina. Pensé que quizás te gustaría tener esto». Mataseo desenvolvió el paquete con cuidado reverente. Era un libro pequeño y gastado, una edición de bolsillo de La Divina Comedia de Dante. Cuando lo abrió, vio una inscripción en la primera página, con tinta desvanecida pero aún legible. «A mi querida Luriatina, quien me ha mostrado que hay luz, incluso en el infierno. Con todo mi amor, Fernando». Era su libro favorito, explicó Bianca. Lo llevaba consigo a todas partes. Después del bombardeo, fue una de las pocas cosas que encontraron intactas entre los escombros. Mi familia lo ha guardado todos estos años». Mataseo no tenía palabras para expresar lo que sentía en ese momento. Simplemente tomó las manos de Bianca entre las suyas y las apretó suavemente, transmitiendo a través de ese gesto todo su agradecimiento, su conexión, su sentido de pertenencia a una historia que era más grande que él mismo. A partir de ese día, Bianca se convirtió en una visitante regular del restaurante. A veces venía sola, otras veces con Valeria o con otros miembros de la familia Bonfanti, que habían oído hablar de este extraordinario restaurante en Madrid que honraba a su pariente perdida. Con cada visita, con cada historia compartida, el círculo se ampliaba, la conexión se profundizaba. Un año después de la apertura del restaurante, en el aniversario de la muerte de su abuela, Mataseo organizó una cena especial. Invitó a toda su familia y a los Bonfanti que habían conocido en ese año, creando una reunión extraordinaria de dos familias unidas por circunstancias que trascendían lo ordinario. La mesa larga estaba decorada con flores de temporada y velas, creando una atmósfera de celebración solemne. En el centro, ocupando un lugar de honor, había colocado 3 fotografías enmarcadas: Luriatina con su bebé Estela, su abuela Yatzabel en su juventud y su abuelo Fernando, el hombre que había amado a ambas mujeres y cuyo corazón había sido lo suficientemente grande para contener ambos amores sin disminuir ninguno. Cuando todos estuvieron sentados, Mataseo se puso de pie con una copa en la mano. «Hoy nos reunimos para celebrar una historia extraordinaria», comenzó. «Una historia que comenzó con pérdida y dolor, pero que se transformó en algo hermoso, gracias a la sabiduría y el corazón de 2 mujeres excepcionales». Miró alrededor de la mesa, a los rostros de su propia familia y a los de los Bonfanti, viendo en ellos reflejos de las personas cuyas vidas estaban honrando esa noche. Durante años, este plato que todos hemos disfrutado ha sido más que comida. Ha sido un puente entre el pasado y el presente, un acto de memoria y honra, una afirmación de que el amor trasciende incluso los límites de la vida y la muerte. Levantó su copa un poco más alto. «Así que brindemos esta noche, por Luriatina, cuya receta nos ha reunido a todos aquí, por mi abuela Yatzabel, que tuvo la sabiduría y el corazón para honrar el pasado mientras construía el futuro, y por
en todos nosotros, herederos de su extraordinario legado de amor. Hubo un momento de silencio conmovedor mientras todos absorbían sus palabras, y luego el sonido de copas entrechocando llenó la habitación, seguido de conversaciones animadas y risas. Familias que habían sido extrañas hasta hace poco ahora compartían historias, descubrían conexiones, tejían nuevos hilos en el tapiz que había comenzado décadas atrás en una cocina florentina. Más tarde esa noche, cuando los invitados se habían marchado y Mataseo estaba cerrando el restaurante, encontró a Bianca todavía sentada en su mesa contemplando las fotografías. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, dijo ella cuando él se acercó, que un simple plato de comida pudiera contener tanto significado, pudiera transmitir tanto amor a través del tiempo. Mataseo asintió, pensando en todas las veces que había observado a su abuela preparar ese plato, sin entender entonces el verdadero significado de lo que estaba presenciando. «La comida es memoria», respondió. «Es algo que aprendí de mi abuela. Cada plato que preparamos lleva consigo las manos que lo cocinaron antes que nosotros, las historias que se contaron alrededor de las mesas donde se sirvió, el amor que se puso en cada ingrediente. Y ahora tú estás continuando esa tradición», dijo Bianca con una sonrisa cálida. «Estás manteniendo vivas sus memorias». «No solo las memorias», respondió Mataseo, «sus valores, su forma de entender el amor. Eso es lo que realmente importa». «¿Y cuál es ese entendimiento?», preguntó Bianca, genuinamente curiosa. Mataseo pensó un momento antes de responder, queriendo encontrar las palabras exactas para expresar lo que había aprendido en este extraordinario viaje de descubrimiento. Que el amor verdadero no es posesivo ni excluyente, que podemos honrar todo lo que ha formado a las personas que amamos, incluso aquellas partes que existieron antes de nosotros, que el corazón humano tiene una capacidad infinita para el amor. Si se le permite. Bianca asintió lentamente, sus ojos brillando con emoción contenida. «Luriatina estaría orgullosa», dijo suavemente, «y tu abuela también». «Lo sé», respondió Mataseo con sencilla certeza. «De alguna manera siento que ambas han estado guiándome todo este tiempo». En los años siguientes, Casa Jotzabel se convirtió en mucho más que un restaurante exitoso. Se transformó en un lugar de peregrinación para aquellos que conocían su historia, un símbolo de cómo el amor puede trascender el tiempo, la pérdida y las circunstancias más difíciles. Mataseo amplió el menú para incluir otros platos inspirados en la cocina florentina y madrileña, creando una fusión única que representaba la mezcla de historias y culturas que ahora definían su vida. Pero el plato principal, la giolenta Gontagù, siguió siendo el corazón del restaurante, preparado exclusivamente por él cada domingo siguiendo la receta que había heredado a través de dos mujeres extraordinarias. El éxito del restaurante le permitió expandirse, no en tamaño. Siempre insistió en mantener la intimidad del espacio original, sino en alcance. Creó una fundación que ofrecía becas a jóvenes interesados en preservar tradiciones culinarias familiares, especialmente aquellas en peligro de perderse. Organizaba talleres donde los participantes no solo aprendían recetas, sino que también compartían las historias detrás de ellas, reconociendo que la comida es uno de los vehículos más poderosos para la memoria cultural y familiar. En colaboración con Bianca y otros miembros de la familia Bonfanti, también estableció un programa de intercambio cultural entre Madrid y Florencia, permitiendo a jóvenes chefs de ambas ciudades aprender las tradiciones culinarias de la otra, creando puentes similares a los que su abuela y Luriatina habían creado sin saberlo. Un domingo, aproximadamente 5 años después de la apertura del restaurante, una joven pareja entró en Casa Jotzabel
por primera vez. Él era español, ella italiana. Estaban de visita en Madrid y habían oído hablar del restaurante a través de amigos. «Es una coincidencia maravillosa», dijo la mujer cuando Mataseo se acercó a saludarlos, como hacía con todos los clientes. «Nuevos. Mi abuela era de Florencia y este plato me recuerda tanto a su cocina». «¿De verdad?», preguntó Mataseo con una sonrisa. «Cuénteme más sobre ella». Y así comenzó otra conversación, otro intercambio de historias, otro hilo más en el tapiz cada vez más rico que se tejía alrededor de ese plato extraordinario que había viajado a través del tiempo, la guerra, el amor y la pérdida para llegar hasta ese momento. Más tarde, observando a la pareja desde la cocina mientras disfrutaban de su comida, compartiendo bocados uno con el otro y conversando animadamente, Mataseo sintió una profunda sensación de satisfacción. Esto era exactamente lo que había esperado crear. No solo un restaurante, sino un espacio donde las historias pudieran ser honradas y compartidas, donde el pasado y el presente pudieran coexistir en armoniosa conversación. Pensó en su abuela y en Luriatina, esas dos mujeres que nunca se conocieron, pero cuyas vidas se habían entrelazado de formas tan extraordinarias. Pensó en su abuelo Fernando, quien había tenido la fortuna de ser amado por ambas. Y pensó en sí mismo, el heredero inesperado de esta historia, el guardián de un legado que ahora se extendía mucho más allá de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. ¿Está siendo esta historia tan emocionante como esperabas? Si es así, ¿qué parte te ha tocado más el corazón? Déjame saberlo en los comentarios. Cuando las primeras críticas importantes comenzaron a llegar, muchas mencionaban no solo la calidad excepcional de la comida, sino también la atmósfera única del lugar, la sensación de que cada plato llevaba consigo una historia, un significado más profundo que la simple combinación de ingredientes. Un crítico particularmente perspicaz escribió: «En un mundo donde la comida se ha convertido a menudo en un espectáculo de técnica vacía, Casa Hot Isabel nos recuerda que la cocina más memorable es aquella que lleva consigo el peso de la historia personal, la memoria emocional y el poder transformador del amor». Para Mataseo, cada uno de estos reconocimientos era un tributo a su abuela y a Luriatina, a esas dos mujeres cuyas vidas separadas pero entrelazadas habían hecho posible todo esto. Mantenía la receta original exactamente como la había encontrado, resistiendo la tentación de modernizarla o adaptarla a gustos contemporáneos. La autenticidad histórica y emocional era más importante que seguir tendencias pasajeras. Un día, aproximadamente 6 años después de la apertura del restaurante, Mataseo recibió una llamada inesperada. Era de una productora de documentales que había oído hablar de la historia detrás de Casa Isabel y quería hacer un cortometraje sobre ella. «Es exactamente el tipo de historia que buscamos», explicó la productora, una mujer de voz cálida y entusiasta. «Narrativas que muestran cómo las recetas familiares pueden ser vehículos de memoria, identidad y conexión intergeneracional». Mataseo dudó inicialmente. La historia se había vuelto tan personal, tan íntima, que la idea de compartirla con un público más amplio le resultaba un poco intimidante. Pero después de consultarlo con su familia y con los Bonfanti, decidió seguir adelante. Si la historia de Luriatina, de su abuela Jezabel y de su abuelo Fernando podía inspirar a otros a valorar y preservar sus propias tradiciones familiares, entonces valía la pena compartirla. El proceso de filmación fue una experiencia emotiva y reveladora. La directora, una documentalista premiada con un toque especialmente sensible para las historias humanas,
Pasó semanas entrevistando a miembros de ambas familias, grabando la preparación del plato emblemático y capturando la atmósfera única del restaurante. Para recrear la historia de Luriatina y Fernando en Florencia durante la guerra, viajaron a Italia, filmando en las mismas calles donde la joven pareja había vivido su breve pero intenso amor. Con la ayuda de Bianca, localizaron el edificio donde había estado su apartamento, ahora reconstruido pero reconocible en antiguas fotografías. La parte más conmovedora del proyecto fue cuando encontraron a una anciana que había sido vecina de los Bonfanti durante la guerra y que, aunque era solo una niña entonces, recordaba vagamente a Luriatina. Era hermosa y amable, dijo con lágrimas en los ojos. Solía darme galletas cuando mi madre no podía conseguir suficiente comida durante los racionamientos. Y recuerdo su risa, tan musical, llenando todo el edificio incluso en aquellos tiempos tan oscuros. Para la historia de Hatshepsut, filmaron en los archivos de inmigración, donde encontraron su tarjeta de entrada a España en 1945. Con su fotografía, en blanco y negro, una joven con ojos serios, pero determinados, que miraban directamente a la cámara, sin saber el extraordinario camino que la vida tenía preparado para ella. El documental, titulado El plato que cruzó la guerra, se estrenó en un prestigioso festival de cine culinario en Barcelona. Mataseo asistió con miembros de ambas familias, todos ellos nerviosos pero emocionados por ver su historia personal, proyectada en una pantalla grande. La respuesta fue abrumadora. Al terminar la proyección, el teatro entero se puso de pie en un aplauso conmovido que duró varios minutos. Muchos espectadores se acercaron después para compartir cómo la historia había resonado con sus propias experiencias familiares, con sus propias tradiciones culinarias que habían sobrevivido guerras, migraciones y pérdidas. En los meses siguientes, el documental ganó varios premios y fue distribuido internacionalmente, llevando la historia de Casa Hatshepsut, de Luriatina y de la abuela de Mataseo a audiencias que nunca habían oído hablar de ellas. Las reservas en el restaurante se dispararon, con visitantes de todo el mundo queriendo probar el famoso plato y experimentar por sí mismos la magia de esta historia extraordinaria. Pero para Mataseo, el momento más significativo llegó una tarde tranquila, varios meses después del estreno. Una mujer mayor entró en el restaurante, sola, y pidió hablar con él. Cuando Mataseo se acercó a su mesa, ella le tomó las manos con una emoción que le sorprendió. «Vi su documental», dijo con voz temblorosa, «y tengo que decirle, yo conocí a su abuelo Fernando. Fui su estudiante en la Universidad de Arquitectura, justo después de la guerra». Mataseo se sentó frente a ella completamente atónito. «¿De verdad?», fue todo lo que pudo decir. «Sí», asintió la mujer. «Era un profesor extraordinario, muy respetado, pero siempre había una tristeza en él, algo que ninguno de nosotros entendía entonces. Ahora sé por qué». Hizo una pausa, como si estuviera recolectando recuerdos dispersos. «Recuerdo que una vez nos habló de la arquitectura italiana, de Florencia específicamente, y su voz cambió. Se volvió más suave. Algunos estudiantes bromeaban diciendo que debía haber tenido un romance allí antes de la guerra. No sabían cuán cerca estaban de la verdad». Mataseo escuchaba con fascinación, absorbiendo cada palabra como un tesoro inesperado. «¿Qué más recuerda de él?», preguntó. «Era un hombre de rituales», respondió ella después de pensarlo un momento. «Cada lunes comenzaba su clase exactamente de la misma manera, con las mismas palabras. La arquitectura es memoria construida. Solo ahora, después de ver su historia, entiendo completamente lo que quería decir». Sonrió con nostalgia. «Y
Ahora veo que usted ha construido su propia forma de memoria a través de este restaurante, a través de este plato. Esa noche, después de que el restaurante cerrara, Mataseo permaneció solo en la cocina, reflexionando sobre todo lo que había descubierto en los últimos años. Las palabras de su abuelo resonaban en su mente. La arquitectura es memoria construida. ¿No era eso exactamente lo que él había creado aquí? Un espacio donde la memoria no solo se preservaba, sino que se vivía activamente, se compartía, se volvía tangible a través de los sentidos. Se dio cuenta de que, de alguna manera, había estado siguiendo el legado de su abuelo tanto como el de su abuela. Fernando había construido espacios físicos que albergaban vidas y memorias. Jezabel había creado rituales culinarios que preservaban el pasado mientras nutrían el presente. Y ahora él, Mataseo, había combinado ambos legados. Había construido un espacio donde la comida y la memoria se entrelazaban, donde el pasado no era simplemente recordado, sino continuado, transformado en algo vivo y en constante evolución. Arquitectura es memoria construida, murmuró para sí mismo mientras limpiaba meticulosamente la vieja olla de hierro fundido que había pertenecido a su abuela. Y la cocina es amor construido. Una semana después, inspirado por esta nueva comprensión, Mataseo comenzó a trabajar en un proyecto que había estado contemplando durante algún tiempo. Un libro que documentaría no solo la receta de la violenta Contagú y la historia detrás de ella, sino también otras recetas familiares que había descubierto en sus investigaciones, tanto de la familia Bonfanti como de la suya propia. El libro, titulado Recetas de Memoria, la historia de tres familias unidas por la comida y el amor, se convertiría en otro medio para preservar y compartir esta extraordinaria narrativa. Cada receta iría acompañada de la historia detrás de ella, fotografías históricas y reflexiones sobre el significado más amplio de la cocina familiar como vehículo de memoria y conexión. En la introducción, Mataseo escribió: Cuando mi abuela Jezabel preparaba su plato dominical, no estaba simplemente cocinando comida. Estaba realizando un acto de memoria, de honra, de continuidad. Estaba tejiendo hilos entre el pasado y el presente, entre personas que nunca se conocieron, pero cuyas vidas se entrelazaron de formas extraordinarias. Esta es la magia de las recetas familiares. Contienen mucho más que instrucciones para combinar ingredientes. Contienen historias, valores, formas de ver el mundo. Son repositorios de memoria táctil, transmitida a través de gestos y técnicas que ninguna receta escrita puede capturar completamente. Este libro es un testimonio de esa magia, un reconocimiento de que cuando cocinamos los platos de nuestros antepasados, no estamos simplemente reproduciendo sabores. Estamos participando en una conversación intergeneracional que trasciende el tiempo y el espacio. Estamos diciendo: te recuerdo, te honro, te continúo. Y en un mundo cada vez más fragmentado y acelerado, quizás esta sea una de las formas más poderosas de resistencia: tomar el tiempo para cocinar como nuestros abuelos cocinaban, para sentarse a la mesa como ellos se sentaban, para contar historias como ellos contaban, no por nostalgia, sino por conexión, no para vivir en el pasado, sino para traer lo mejor de él al presente. El libro, publicado por una pequeña pero prestigiosa editorial especializada en gastronomía y cultura, fue recibido con entusiasmo tanto por críticos culinarios como por lectores comunes. Muchos comentaron cómo la historia les había inspirado a investigar sus propias tradiciones familiares, a recuperar recetas olvidadas, a preguntar a sus mayores sobre las historias detrás de los platos que habían marcado sus infancias. Una tarde,
Mientras firmaba ejemplares en una librería de Madrid, Mataseo conoció a una joven chef que acababa de abrir su propio restaurante. Su libro cambió mi forma de pensar sobre la cocina, le dijo con sinceridad. Me hizo darme cuenta de que lo que estaba buscando en técnicas innovadoras y combinaciones exóticas estaba realmente en las recetas de mi propia abuela, en los platos que comí cuando era niña. Es un descubrimiento común, respondió Mataseo con una sonrisa. A veces viajamos muy lejos, buscando algo que siempre ha estado cerca de nosotros. He comenzado un proyecto en mi restaurante, continuó la chef. Cada semana invito a una persona mayor de la comunidad para que cocine un plato significativo de su familia y comparta la historia detrás de él. Es sorprendente las conexiones que se crean, cómo una simple comida puede convertirse en una ventana a toda una vida, a toda una época. Mataseo asintió, profundamente conmovido por cómo su historia personal había inspirado a otros a crear sus propias formas de preservar y honrar la memoria culinaria. Era exactamente lo que había esperado cuando decidió compartir la historia de Luriatina y de su abuela Hortatzabel, que se convirtiera en una semilla que germinara en nuevas formas de conexión y continuidad. 10 años después de la apertura de Casa Jezabel, en el aniversario de la muerte de su abuela, Mataseo organizó una celebración especial. Invitó no solo a las familias Bonfanti y a la suya propia, sino también a todos aquellos que habían formado parte de esta extraordinaria travesía, la productora del documental, los lectores que habían compartido cómo el libro había impactado sus vidas, los clientes regulares del restaurante que habían llegado a sentirse como parte de la familia extendida. La cena fue servida en el patio trasero de la casa, transformado para la ocasión en un comedor al aire libre con largas mesas dispuestas bajo los limoneros que su abuela había plantado décadas atrás. Luces de cadena colgaban entre las ramas, creando un ambiente mágico, mientras el sol de Madrid se ponía lentamente. Cuando todos estuvieron sentados, Mataseo se puso de pie, sosteniendo la vieja olla de hierro fundido donde todo había comenzado. Hace 10 años, comenzó, encontré un secreto escondido en el fondo falso de esta olla, un secreto que cambió mi vida y me llevó a un viaje que nunca podría haber imaginado. Miró alrededor de las mesas, a los rostros familiares y a los nuevos, todos unidos por esta historia extraordinaria que había trascendido fronteras, generaciones y culturas. Lo que he aprendido en estos 10 años es que las historias más importantes son aquellas que nos conectan, que nos recuerdan nuestra humanidad compartida, y que no hay mejor vehículo para esas historias que la comida que compartimos. Levantó la olla un poco más alto. Esta noche celebramos no solo la memoria de Luriatina y de mi abuela Jezabel, sino también el poder del amor para trascender el tiempo, la pérdida y las circunstancias más difíciles. Celebramos la sabiduría de honrar el pasado mientras construimos el futuro, y celebramos la extraordinaria capacidad del corazón humano para crecer, para abrazar, para contener multitudes. Luego, en un gesto simbólico que conmovió a todos los presentes, Mataseo pasó la olla a la persona sentada a su derecha, quien la tomó con reverencia antes de pasarla a la siguiente. La olla viajó de mano en mano alrededor de las mesas, tocada por todos los presentes, un símbolo tangible de la continuidad y la conexión que habían venido a celebrar. Cuando la olla completó su círculo y volvió a las manos de Mataseo, él la colocó en el centro de la mesa principal. «Bienvenidos a todos», dijo con una sonrisa amplia y genuina, «a nuestra familia extendida, a nuestra comunidad de memoria. La cena está servida,
Y mientras los platos comenzaban a circular, mientras las conversaciones florecían entre conocidos y extraños, mientras las historias se compartían y se creaban nuevas conexiones, Mataseo sintió una presencia casi tangible a su alrededor, como si, de alguna manera, Luriatina y su abuela Jotasabel estuvieran allí también, aprobando silenciosamente todo lo que había creado en su nombre. En ese momento, entendió completamente las palabras finales de la carta de su abuela. El amor es lo suficientemente grande para contener incluso a aquellos que vinieron antes que nosotros. Recuerda eso. Y si eliges llevar esta receta, cocínala con el corazón. No era solo sobre la receta, por supuesto. Era sobre la vida, sobre la continuidad, sobre la extraordinaria capacidad humana para encontrar belleza incluso en las circunstancias más dolorosas. Era sobre cómo un simple plato de comida podía contener toda una historia de amor, pérdida y redención. Era sobre cómo las elecciones que hacemos frente al dolor, ya sea enterrarlo o honrarlo, pueden definir no solo nuestras propias vidas, sino las de generaciones futuras. Y mientras la velada avanzaba bajo las estrellas madrileñas, mientras risas y conversaciones se entrelazaban como los ingredientes de un plato bien equilibrado, Mataseo supo que había cumplido su propósito. Había preservado no solo una receta, sino una forma de entender el amor que era más profunda, más sabia, más generosa que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Años después, Casa Jezabel seguiría prosperando, ahora dirigida por Mataseo con la ayuda de un equipo de jóvenes chefs a quienes había transmitido no solo las técnicas culinarias, sino también la filosofía detrás de ellas. El restaurante había inspirado docenas de establecimientos similares en todo el mundo, lugares donde la comida se entendía no solo como sustento o placer, sino como un vehículo de memoria y conexión. El libro de Mataseo, traducido a numerosos idiomas, había llegado a ser considerado un clásico de la literatura gastronómica, estudiado no solo por su valor culinario, sino también por su profunda comprensión de cómo la comida y la identidad se entrelazan en las historias familiares. El documental había generado toda una serie de producciones similares, explorando historias de recetas familiares que habían sobrevivido guerras, migraciones y transformaciones culturales. Había incluso una serie de televisión internacional inspirada en el concepto, donde cada episodio seguía una receta significativa a través de generaciones y fronteras. Pero para Mataseo, el legado más importante no era ninguno de estos logros públicos y reconocibles. Era lo que sucedía cada domingo en Casa Jezabel, cuando él mismo preparaba la giolenta con tagú, exactamente como le había enseñado la receta encontrada en la olla de su abuela. Era el momento en que destapaba la olla y el aroma llenaba el restaurante, trayendo consigo ecos de Florencia antes de la guerra, de Madrid en la posguerra, de domingos familiares a lo largo de décadas. Era la forma en que ese aroma creaba un hilo invisible que conectaba a todos los presentes con aquellos que habían venido antes. Luriatina, quien había creado la receta como una expresión de amor por Fernando, su abuelo, quien había llevado esa receta consigo como un talismán de lo que había perdido. Su abuela Jezabel, quien había tenido la sabiduría y el corazón para honrar ese pasado mientras construía su propio futuro con él. Porque al final, ¿qué es una receta familiar sino una forma de mantener vivos a aquellos que amamos? Una forma de decir, estuvieron aquí, amaron, crearon, y nosotros continuamos lo que comenzaron. Una forma de reconocer que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos, a una cadena de memoria y amor que se extiende hacia atrás en el tiempo y hacia adelante en el futuro. Cada vez que Mataseo preparaba ese plato,
Cada vez que alguien lo probaba por primera vez y sus ojos se iluminaban con el placer del descubrimiento, cada vez que un cliente regular regresaba domingo tras domingo, como él mismo había hecho en 1900, la casa de su abuela, sentía que estaba cumpliendo la promesa silenciosa que había hecho frente a la tumba de Jezabel, que su historia, que la historia de Luriatina, que la extraordinaria lección de amor que ambas habían enseñado, nunca sería olvidada. Y quizás esa sea la verdadera magia de la comida, su capacidad para trascender el tiempo y el espacio, para conectarnos con aquellos que nunca conocimos, pero cuyas decisiones, cuyo amor, cuyo coraje frente a la pérdida han dado forma a quienes somos. En las palabras que Mataseo había escrito para concluir su libro, palabras que ahora estaban inscritas en una placa discreta junto a la entrada del restaurante. Cuando cocinamos las recetas de nuestros antepasados, sus manos guían las nuestras. Cuando compartimos esas comidas con otros, sus historias se entrelazan con las nuestras. Y en ese simple acto de preparar y compartir alimentos, encontramos quizás la forma más profunda de continuidad humana. La transmisión no solo de sabores y técnicas, sino de valores, de comprensión, de amor, porque al final eso es lo que realmente heredamos, no solo ingredientes y proporciones, sino formas de ver el mundo, de entender el amor, de enfrentar la pérdida, de celebrar la vida. Y cuando elegimos honrar esas herencias, cuando elegimos llevarlas adelante con nuestras propias manos, nos convertimos en parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Una conversación intergeneracional que comenzó mucho antes de nuestro nacimiento y continuará mucho después de que nos hayamos ido. ¡Felicidades! Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.